El día de hoy, 4 de febrero del 2015, comenzamos con el primer debate de la secuencia 1X13. Este debate trata acerca de la inflación, es presentado por el equipo número 2. El equipo número 2 está conformado por dos diferentes posturas, ventajas que nos va a presentar nuestro compañero Christopher Alexander, desventajas también presentadas por nuestra compañera Margarita. También tenemos a nuestro secretario de turno en esta ocasión, nuestro compañero César David. Y una servidora en esta ocasión como moderadora de esta. Bien, como todos sabemos, bueno, la inflación es un fenómeno que nos lleva a la alza generalizada de los precios. Como toda circunstancia tiene ventajas y desventajas. Vamos a empezar en esta ocasión con las diferentes desventajas muy conocidas ya sobre la inflación. Por favor, Rosana, nos habla acerca de la desventaja. Bueno, como ya se acaba de mencionar, la inflación es una alza generalizada en los precios de bienes y servicios. Esto nos trae problemas negativos en cuanto a la economía, porque una familia no sabe cuánto es lo que requiere como ingreso para cubrir todas sus necesidades y gastos. Bueno, así es, Rosalía. En estas situaciones lo que hace la inflación es reducir nuestro poder adquisitivo, lo que significa que, bueno, como consumidores o como padres de familia o familia en general, lo que sucede es que tenemos los mismos gastos, las mismas necesidades, tenemos que comprar las mismas cosas, pero tenemos el mismo salario y están los precios por los cielos, empiezan a subir. Realmente empezamos a tener repercusiones en lo que llevamos a nuestra casa, en nuestro bolsillo, y pues no nos alcanza para nuestras necesidades básicas. ¿Sí, César? Externando lo del punto de vista de mi compañera Merit, de que dijo que no existen muchas ventajas sobre ese tema. Una de las ventajas que sería sobre la inflación es que el gobierno, al ver la problemática que existe en la población, se incorporaría más al Estado y presentaría nuevos programas para poder solucionar este problemática. Bueno, yo quiero opinar algo complementando lo que dijo mi compañero. Yo estoy de acuerdo que las empresas también se benefician con el proceso de inflación, ya que las empresas al tiempo de vender no pierden, simplemente que elevan sus costos de producción o costos de lo vendido, pero ellos realmente, o sea, no pierden en cuanto a sus utilidades que ellos presentan. Entonces, eso sería. Bueno, realmente tú mencionas que las empresas se encuentran con un beneficio en cuanto a este tema de la inflación, y esto no es así, puesto que una empresa no puede crear una estrategia de negocios al desconocer el monto que se incrementarán sus insumos. Además de que se ven forzadas a realizar constantes cambios en el precio, y esto les genera costos y a la vez esto les genera pérdidas. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero simplemente aclaro ese punto nada más. Yo estoy diciendo que las empresas al tiempo de tener sus costos de producción o costos de vendido simplemente no pierden en sus ventas. Aclarando nada más ese punto para especificar un poquito más a fondo. Ok, en esa situación, bueno, yo estoy de acuerdo que a lo mejor no pierden porque, no, en un principio no van a tener las empresas, como bien decía Rosalí, una estrategia, porque la inflación aquí en México es muy inestable, pero, se van a ver beneficiadas aumentando sus precios. Yo nada más quiero saber cómo es que el sector consumidor va a poder salir beneficiado de esto, porque tú como empresa, está bien, me subes los precios, pero a mí la inflación me deja menos poder adquisitivo. Ya no puedo comprarte lo que me estás ofreciendo al precio que me ofreces. A mí, en mi punto de vista, lo que sucede en esos casos es que, como ya no tengo con qué comprarte, o el mismo valor para poder comprarte, ya mejor no te compro. Como empresa, yo digo que hay una desventaja muy notable, porque empiezas a ver, si alzas los precios, te nivelas alzando tus precios, pero tu demanda es menor. Empiezas a tener que generar menos. Generar menos como empresa te
produce más costos. Entonces, realmente no sé qué beneficio tenga. Retomando este tema, la primera parte que mencioné fue cuando el gobierno incorpora al Estado para regular diferentes tipos de programas para ayudar al sector público. Una parte que sería del gobierno para poder ayudar a la gente sería incrementar el salario mínimo, ya que la inflación aumenta los precios. Al incrementar el salario mínimo, el poder adquisitivo se mantendría a un nivel bastante estable. Alexander. Complementando lo que aquí dijo mi compañero, yo estoy de acuerdo con él porque el gobierno se ve beneficiado en el aspecto de la inflación. ¿Por qué? Porque es el que distribuye los ingresos hacia la población, hacia toda la nación. Entonces esto, lo que hace el gobierno es dar más programas sociales, tales como el porcentaje, o sea, dar más ventajas de programas de becas para que pueda sobresalir más la población. Entonces yo estoy de acuerdo con él. Bueno, realmente ustedes se están enfocando a evaluar cómo es que afecta al gobierno, pero hay que tomar en cuenta también, por supuesto, a las clases pasivas de la sociedad, como son pensionados y jubilados, que solamente tienen un ingreso fijo. A estas personas realmente les afecta de una manera muy importante la inflación, puesto que no pueden cubrir todos sus costos, no pueden utilizar el ingreso que tienen para cubrir todas sus necesidades. Realmente se ven afectadas en este sentido lo que son todas las clases pasivas de la sociedad. Y respecto a ese punto que me hablaba Rosalía, exactamente, las clases jubiladas, bueno, son personas que realmente para el sector productivo del país ya no funcionan. A partir de los 40 años ya no te empiezan a contratar. Entonces, bueno, las personas jubiladas son ya 50, 60 más años. ¿Y cómo esperas que entonces, reduciéndome a mi poder adquisitivo, lo que yo puedo comprar, con el poco dinero que me dan, porque la realidad no es mucho, que te compre algo más o que invierta? Muchas o la mayor parte de esas personas pensionadas, jubiladas, ya trabajaron bastante tiempo, de alguna manera tienen un ahorro que no pudo hacer, y que no pudo hacer con ese ahorro, a veces invierte en el mismo país, invierte en acciones de otras empresas. Entonces, tratando este tema, con la misma jubilación, con las mismas pensiones que me dan, si me las reduces, ¿cómo quieres entonces que yo invierta como jubilado, como cualquier otra persona, en las empresas, en un país? A mi punto de vista, en esas situaciones, pues las inversiones se verían afectadas y afectarían a largo plazo la economía productiva del país. Para aclararte el punto, simplemente yo estoy, bueno, sí tienes razón, pero realmente no es lo que es. Tú te estás diciendo que tienes que invertir, o sea, como pensionado tienes que invertir más dinero para que puedas generar utilidades, ¿no? Entonces, yo te pregunto a ti, más bien te afirmo que tú como prestadora te beneficias. ¿Por qué? Porque el gobierno, los deudores, o sea, tienen mayor ventaja. ¿Por qué? Porque al tiempo de que de que te pagan a ti, ya sería un poquito menos de lo que del valor nominal de lo que vale el dinero. Entonces yo estoy en desacuerdo con ese punto contigo. Ok, entiendo que los deudores en esa situación no van a tener ningún problema en pagarme, sí. Pero ¿cómo es que un deudor me va a pagar un préstamo que yo no puedo ni siquiera prestar? Bueno, declaro simplemente que, por ejemplo, tú prestas dinero, entonces, bueno, tú inviertes, que es lo que estás aclarando. Tú inviertes, entonces tú prestar dinero,
Pues sí, realmente te perjudicas un poco, pero realmente no es lo que, o sea, lo que el deudor espera. Entonces yo siento que el deudor se beneficia más. En la parte que mencionaste sobre los jubilados, retomando otra vez lo del inicio, el gobierno implementa nuevos programas para ayudar a este sector, como sería el transporte público a los jubilados, se les implementa este programa para que no se les salga tan caro poder pagar esto, se les da nuevas despensas para que ya no gasten en comida. Y también en el sector de las inversiones, el sector empresarial se beneficiaría más porque al aumentar los precios, sus ganancias aumentan y al aumentar sus ganancias el producto se vende más y se produce más. Y de esta forma ellos invierten más en producir. Quizás tengas razón en que puede que incrementen sus utilidades las empresas, pero realmente esto no se ve reflejado en el salario de los trabajadores. Se ha demostrado que la inflación tiene un efecto negativo en la redistribución de la renta, puesto que los salarios no aumentan de la manera en la que lo hace la inflación como tal. Los salarios aumentan de una manera lenta que hace que los trabajadores sigan disminuyendo su poder adquisitivo con un salario que sube gradualmente y lentamente. Pero aquí lo que te refieres tú es a una inflación que no es controlada. Cuando no es controlada así, los precios se dispararían, no hubiera un control sobre la inflación. Pero una vez controlada la inflación, se puede esperar qué es lo que pasaría. Se hace una planeación en lo que se haría a futuro y así a la población se le incrementa el salario mínimo, se implementan nuevos programas y al aumento de la población, en la misma cantidad de dinero no es suficiente para satisfacer todas las necesidades de ellos. Al imprimir más dinero se implementa una inflación mayor, pero abarca a toda la población y a los nuevos integrantes de esta. Ok, como comentario a eso, pues realmente No, yo nada más para complementar lo que dijo aquí mi compañero es de que el gobierno tiene más facilidades más no de controlar, pero sí de que la inflación prevalezca en una cierta tasa para que esta pueda ser retribuida a toda la población. ok, ahora sí ya, perdón. En esa situación de inflación controlada, realmente inflación controlada quedaría, pero en otro país. Y te voy a explicar por qué. Porque aquí, no sé, México se maneja de una manera muy distinta, nuestra economía desgraciadamente es muy inestable y la inflación también no es una cosa que realmente podamos controlar. Cada gobierno, te lo puede decir mi compañera Rosalí, cada gobierno se maneja de una manera diferente y el hecho de que se manejen de una manera diferente quiere decir que cada gobernante puede hacer lo que quiera, invirtiendo o aumentando o reduciendo la inflación. Esto lo tuvimos, por ejemplo, está demostrado históricamente. En México ha habido grandes problemas inflacionarios, puesto que no se han implementado las correctas acciones para mantenerla controlada. Tenemos el ejemplo en el gobierno de López Portillo, donde la inflación alcanzó un nivel de 100% positivo, hubo un incremento realmente disparado. Y lo que pasó fue que en 1982 México se declaró en bancarrota y tuvo que haber una devaluación de la moneda mexicana, puesto que antes se manejaba en millones y ahora es en pesos. O sea, hubo una devaluación de esta moneda por causa de la inflación. En esas épocas, anteriormente, el valor económico era mayor, la inflación no era tan grande, o si fuera grande, se mantendría una estabilidad económica a la gente. En ese entonces el
poder adquisitivo de cada quien era mayor. En ese entonces el salario mínimo alcanzaba a alguien para poder obtener un crédito, para obtener una casa habitable para todos los trabajadores. En esta era, en este tiempo, eso quedó en el pasado. Ya tu salario mínimo no te alcanza ya ni para la canasta básica, pero en esa época donde estaban los presidentes anteriores, hubo una seria mala administración, pero fue por la mala administración que se devaluó el peso, pero no fue por culpa exactamente de la inflación. No, pero entonces si hubo una mala administración, que decir Yo que creo no que puede estar controlada la inflación. Y entonces ya me diste la razón al decir que con esa inflación y esos cambios que hubo en los gobiernos pasados, ya en este momento, en el presente, ya no me alcanza para la canasta básica. Ok, complementando lo que tú dices, compañera Merit, estoy de acuerdo, pero no en todo. El gobierno tiene estrategias y te voy a decir cuál. Entonces, el gobierno tiene una estrategia, tú dices que su poder adquisitivo baja, ¿no? Conforme la inflación, ok, pero tiene una estrategia, digamos, bajo la manga, se puede decir, porque el gobierno, sabemos todos que tiene una deuda con los bancos internacionales. Entonces, como estrategia, el gobierno la usa para deslindarse de las deudas que tiene y así poder tener más capital concentrado y distribuirlo a la población, que eso es donde les beneficia realmente. O sea, sí se va a extender más la deuda, pero beneficia a la población. Entonces yo estoy de acuerdo con eso. Entonces realmente esto no se ve reflejado, puesto que los países extranjeros prefieren ya no reinvertir o invertir más en este país, puesto que conocen que la deuda cada vez que tenemos pues la vamos aplazando y no somos morosos, pues no pagamos a tiempo. Esto realmente afecta porque no invierten y no entra nuevo capital e inversiones extranjeras a nuestro país y no puede progresar. Sí, así es, complementando ese punto, es cierto lo que pasa. Aquí en México, para controlar esa inflación o las maneras que tienen de controlarlo es que el gobierno agarra y le pide prestado a otro país una inversión, algún dinero, y ese dinero lo inyecta en el mercado. ¿Para qué? Para nivelar los costos y que como consumidores ya no nos afecte tanto la inflación. Pero realmente el hecho de que de alguna manera mejore eso hace que internacionalmente México tenga problemas económicos, deudas en todo el mundo. Deudas que después no podemos pagar. Ya no cada quien como país. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Todo eso. realmente lo que dices tiene certeza, pero te das cuenta que si México no checa alternativas, no busca estrategias, te das cuenta que al no tener estrategias nos podemos venir en bancarrota. Entonces, ¿qué va a pasar con el país? Se va a declarar en quiebra. Entonces, no puede pasar eso. Entonces, el gobierno tiene que beneficiarse de alguna manera para encontrar estrategias para poder controlar el fenómeno que se está viviendo actualmente. En la parte que dijo mi compañera sobre las inversiones, eso se puede decir que erróneo, porque si nos damos cuenta, alrededor por la calle, por donde fuéramos, siempre hay una empresa extranjera del país. Entonces la inversión en México de sectores extranjeros siempre ha estado aquí y siempre va a estar. Pero pues que la realidad es que, pues sí, en algún momento se establecieron algunas empresas extranjeras, pero en este mismo momento la realidad es que no hay la misma facilidad para que ellos inviertan en nosotros. Además, bueno, ¿de qué me sirve que vengan extranjeros, vengan y exploten mi mano de obra, vengan y no me paguen como es, y que yo mismo ni siquiera pueda hacer mi propia empresa? También eso de la inflación afecta mucho a quienes son emprendedores y productores pues nuevos, ¿no? Mexicanos
de nuestro país. Al hacer nuestra empresa, uno como persona, no sé si aquí mis compañeros lo hayan visto, la audiencia lo haya vivido, como empresario realmente batalla mucho porque tan solo en el primer año se ve si tu empresa se va a quedar se va a quedar un tiempo más o en ese mismo año de cae. Si yo como empresario de por sí no tengo las grandes cantidades de dinero, como empresario que apenas voy empezando, no tengo las grandes cantidades de dinero, y luego me suben los precios, me suben el costo de lo vendido, tengo que darme a conocer, no es lo único, los costos de producción no va a ser lo único que yo tengo que pagar. Tengo que pagar renta, tengo que pagar salarios, tengo que pagar materias primas, tengo que pagar el mantenimiento del mismo lugar que yo estoy creando para que me pueda dar dinero. Si me subes tú los precios, tengo que subir yo los precios. Baja mi demanda, me compran menos. Empieza a bajar mi demanda, no me compran, no tengo utilidades, y en esas situaciones empiezo a quitarle a la gente su empleo y empieza a haber una tasa muy grande de desempleo que luego repercute en los bolsillos de las familias. ¿Cuál es la respuesta? Yo nada más para complementar lo que mencionó hace un rato mi compañera Rosalín. Sí, es cierto que en el sexenio de Portillo sí se tuvo una inflación a más del 100%, pero si te das cuenta, a partir del año 2000, perdón, del 2000, sí, la inflación ha venido decreciendo, o sea, se ha venido controlando para que pueda haber mayores oportunidades de trabajo, de bienestar social. O sea, a partir de ese año que tú dices, se ha venido decreciendo la inflación con beneficios para la población. Las medidas que ha tomado el gobierno para bajar esta inflación realmente no han sido benéficas, puesto que hay una mayor tasa de desempleo. Esa fue una de las repercusiones de las estrategias que se tomaron para controlar la inflación. Realmente esto no beneficia a ningún sector de la población, puesto que al no haber empleo no hay ingresos. No, la parte de desempleo se dio por el cambio del sistema económico que tuvimos, el cambio del keynesiano, el sistema keynesiano que teníamos, se pasó al sistema neoclásico, donde el Estado se aparta donde el gobierno se aparta del Estado y el mercado es el que controla todo, y por eso se da la tasa de desempleo. Nada más para complementar, es que el problema no está centrado en el gobierno, sino en sus cambios que ha tenido, y realmente yo creo que lo hace para beneficiar a la población. Bueno, por esto quiero decir que sí, que el gobierno tiene medidas para poder controlar eso. Es decir, el gobierno se prevé de varias cosas, por ejemplo, en la reforma financiera, que es en donde pues realmente pues se están viendo cambios, tal vez no muy notorios, pero sí van poco a poco, que van digamos que controlando la inflación. En este año 2015 se espera que la inflación baje al 3%, cuando el año pasado cerró de 4.08%. Entonces se están implementando estrategias para que se pueda controlar este fenómeno económico. En los sistemas europeos, la tasa de inflación debe ser de 2 o mínimo de 2% para tener una estabilidad económica. Si excede esto, los inversionistas empiezan a tratar de invertir más, pero el sector público empieza a tener menos ingresos. Pero si le cae, el sector inversionista empieza a dejar de invertir porque las ganancias son menores. Entonces tiene que ver una determinada cantidad de inflación. Si según ellos el 2% es suficiente para mantener esa estabilidad, y checando la economía que tienen ellos, yo supongo que ha estado bien y es un buen método para llevar a una mejor estabilidad del país.
agradecemos mucho su respeto hacia nuestras representaciones y argumentos. Pues a continuación le vamos a dar a nuestro compañero secretario, César Mejía, un par de minutos para que nos comparta después de las conclusiones acerca de este mismo debate. Como se pudo notar en todo el debate, la parte de las desventajas al parecer fueron mayores. Repercute mucho una inflación a largo plazo o corto plazo si no es controlada. El sector se incrementan los desempleos, hay inestabilidad económica en el país, la parte pasiva de la población también es muy afectada y hay una muy mala administración. Pero por parte de las ventajas, el gobierno debería de integrarse más para estabilizar los costos, la producción y todo lo que se haga en el país. La tasa de inflación que debería de tratar de tener como punto básico el país debe ser del 2% y para que sea una inflación controlada. Y esas serían las conclusiones. Bien, de acuerdo. Bueno, pues con esto damos por terminada nuestra participación en la secuencia de los debates de la secuencia 1L13. Somos el equipo 2, estuvimos presentados por las partes No es por terminado, perdón, seguimos con la evaluación. Sí, de expertos nos va a dar una evaluación acerca de este mismo debate. Por favor. Bueno, es que me confundí un poco porque se supone que ellos estaban en contra y ustedes a favor y era la moderadora, ¿no? A favor A favor y no a favor. Pero es que la moderadora no debería dar su opinión, o era porque son poquitos, ¿no? Sí, somos todos en la Sí, porque Yo soy el secretario y también tuve que hablar. No sé si Bueno, realmente ya lo habíamos hablado con la mesa, le habíamos comentado que solo somos 4 y ella nos sugirió que para tomáramos papeles dobles para hacer un debate pues, más extenso y más retroalimentativo. Bueno, en cuanto a su tema, voy a mencionar que hay medidas para controlar la inflación. ¿Podrían mencionarme algunas medidas para controlarla? Fue lo que mencioné al principio, el gobierno es el que se debe de incorporar al Estado para implementar las medidas que sean necesarias, ya depende de la situación, de la crisis que se mantenga en el Estado. Bueno, tú hablas sobre las medidas. Sí sabes, bueno, para ambos, los que quieran contestar, después del milagro mexicano hubo una crisis, eso ya queda más que claro. No sé si sabían que después de eso el gobierno implementó una estrategia que fue llamada FOBAPROA. No sé si me puedan dar o decir algo sobre eso. Esa es una estrategia. Sí, pero no, la verdad no sé qué comentarte. Yo investigué un poco más sobre el cambio de sistema económico, porque anteriormente teníamos el sistema económico keynesiano, donde íbamos a la mayor parte del mundo implementó ese programa, ese sistema. Pero después de un determinado punto que no se aplicó correctamente el sistema, se cambió, se decidió pasar a un sistema neoclásico, que es el que nos está rigiendo en este momento, que a cada rato tiene crisis, pero es más fácil recuperarse en este sistema que en un sistema keynesiano. Para los que están a favor, si no existiera una inflación, se sacaron la contra. Si no existiera la inflación aquí en México, el gobierno sería mejor o peor. Es el manejo del gobierno tanto económicamente. Bueno, pues lo que estaban comentando mis compañeros, realmente el hecho de que haya una inflación mayor, ahí ellos recalcaban mucho que beneficia al Estado. Entonces, para el gobierno únicamente, administrativo México, presidente, sería mejor la inflación. Pero aquí la realidad es que a México, o al menos a mí, me interesa más que en nuestro sector de la población, estudiantes, maestros, padres de familia, trabajadores,
sean los beneficiarios. Por eso yo estaba en contra de la inflación, porque el hecho de que suba la inflación, a mí, como mexicano, como quien no tengo puesto administrativo, o no estoy dentro del nuevo gobierno, pues realmente me afecta demasiado, me limita a hacer muchas cosas. A ellos están a favor porque pues es su gobierno. Al gobierno, al funcionario le pagan muchísimo más que al que produce. Entonces, yo digo, ahí ellos se ven beneficiados, nosotros no. Realmente no es que exista un país con alta inflación o con nada de inflación, debe de encontrarse un punto equilibrado donde permita obtener los beneficios a corto plazo que le ofrece a la población y los beneficios a largo plazo que le ofrece al Estado. Es encontrar el punto medio y emplear estrategias para mantener ese punto de equilibrio. Sí, en términos generales, la inflación es necesaria como innecesaria. Si se excede ese punto de equilibrio que menciona, hay repercusiones muy malas en el país, llega una crisis económica, se empieza a dar desempleo, falta de interés para los inversionistas, porque ya no hay mayor. Llega un punto donde ya los inversionistas dejan de producir porque ya no hay nadie que les compre. Pero si es en el sentido contrario, donde la inflación es muy baja, también es lo mismo, los inversionistas dejan de invertir porque su mercancía ya prácticamente no va a valer nada. Ya las ganancias que obtendrían ellos no serían suficientes para lo que desearían. Y la población, al ya no haber mercancía tanta para comprar, la misma población deja de... Se empieza a ver más de desempleo, por lo mismo que ya no hay empresas que empiecen a producir más. Son desventajas, ¿verdad? De acuerdo a los números de desempleados, si en la actualidad, ¿cómo viene siendo la cantidad? Porque por lo que dice el presidente, se supone que cada año, ahorita como está pasando, se está erradicando el desempleo. Él da cantidades que dicen que el desempleo está prácticamente desapareciendo. Con cada cosa que se está haciendo, un ejemplo son las reformas energéticas, se dice que el empleo va a estar como que ¿cómo se puede decir? A brote. No, quisiera saber así cantidades. Como yo te he explicado, bueno, más que nada aquí lo que tú quieres decir es que los cambios por las reformas no se están viendo a corto plazo. Y es cierto, pero realmente las reformas que se están implementando por el gobierno federal sí tienen impacto en la economía del país. Y bueno, no es notorio que se vea a corto plazo porque el país es cierto que viene sufriendo de una inflación muy, si no es tan elevada, pero sí que afecta a los mexicanos. Entonces yo siento que unos años más se va a ver los avances que se han tenido, las reformas que se están implementando. Entonces, creo que se refiere aquí mi licenciado. Quería cantidades, Realmente sí, cantidades en números fríos, exactos, teníamos la información de un 20% aproximadamente de las personas que estaban desempleadas aún en la edad productiva. Entonces, fíjense, en la edad productiva antes de los 40 años, ya después de ese parámetro, ya los demás son personas que no las contratan. Entonces, de una población de 18 a 40 años, 20%, 23 más o menos, no está siendo contratado. Y son personas que en esa edad tienen sus mejores posibilidades para producir, tienen mucho más responsabilidades, tienen mucho más deuda. Yo soy el licenciado Rodríguez, me incorporé externamente y solamente quiero hacer una pregunta. ¿Se hizo el debate o no? ¿Y por qué? Porque bueno, realmente ahorita creo que se están escuchando muchos argumentos ya fuera del interno del debate, entonces quiero saber eso. Bueno, ¿me repites? ¿Se hizo el debate o no? ¿Y por qué? Yo digo que sí se hizo.
Yo digo que sí se hizo porque hubo muchos puntos de vista diferentes. O sea, se dieron muchos argumentos y se refutaron algunos otros. En esta ocasión, bueno, seguimos hablando de los mismos argumentos porque nos están refutando. Entonces, nosotros ya dimos por terminada nuestra participación, nuestra ponencia. ¿Tú qué crees? Bueno, es que finalmente los argumentos que escucho ahorita siento que hubieran sido más efectivos si se hubieran dado en el momento del debate. Si están tratando de aclarar, bueno, sí está bien, pero al principio, al final del debate no me quedó muy claro ese equilibrio, que desde luego no hubo, pero me hubiera gustado que hubiera un equilibrio. ¿A qué tipo de equilibrio te refieres? Al equilibrio entre la inflación, entre los que estuvieron a favor de la inflación y los que no estuvieron a favor de la inflación. ¿Entre la inflación y la deflación? Ya lo comentó Rosalín, que puede existir inflación, pero no en un nivel exagerado, sino un equilibrio entre la inflación y el otro aspecto, no recuerdo muy bien. Bueno, de hecho, eso se mencionó durante las conclusiones, que fue que retomó el punto que había dicho sobre la economía europea y el porcentaje que mantiene, y por lo tanto ya se había mencionado como conclusión que es necesario mantener un equilibrio. Sí, la economía europea implementa su inflación a un máximo del 2%. Si excede esto, empieza a haber repercusiones en el país, pero si está muy bajo del 2%, también hay repercusiones por los argumentos que di hace rato sobre la falta de inversión en el país. A eso se refería, que tiene que haber un punto de equilibrio acerca de la misma inflación, tomando como referencia ya economías europeas de otro lado, ¿no? Pero en esa situación concordamos entonces que es necesario tener inflación, pero sin exceder que es necesaria. Para aclararte, simplemente los argumentos se dieron en su momento. Esto es evaluación simplemente. ¿Verdad? ¿Tienes alguna duda? ¿Y te convenció los argumentos? Ok. Una pregunta